por la asistencia, la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque nosotros venimos con mucha alegría, con mucho gozo, venimos con mucho entusiasmo, ¿verdad? Para compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y hoy no es la excepción, venimos igual con la misma alegría, esperando ver sus caritas, su presencia, y gracias a Dios, ¿verdad? Que ha puesto en sus corazones venir, invertir, alimentarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Dijo el Señor en su palabra: no solamente de pan vivirá el hombre, no solamente de alimento físico que necesita nuestro cuerpo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, en segunda carta a los Corintios 5:17. Segunda carta a los Corintios 5:17. Quiero antes de dar lectura a segunda de Corintios 5:17, vamos a hacer una breve oración para que el Señor, ¿verdad?, hable en nuestros corazones, limpie todo, ¿verdad?, el ambiente, que también ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, la atención suficiente para que podamos escuchar y que también, ¿verdad?, su palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta hora que nos permite, Señor, venir a Colman a compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que este mensaje que va a ser predicado llegue a los corazones de cada uno de nosotros, y si hay alguien aquí, Señor, que no ha tomado una decisión de seguirte solo a ti, de amarte solo a ti, de permanecer en tu palabra, en tus promesas, Señor, que hoy sea ese día grande, maravilloso, en el cual él pueda o ella pueda abrir las puertas de su corazón, y que tu palabra, que tu presencia y que tu Espíritu Santo, Señor, penetre hasta lo más profundo de su ser, y de esa manera, Señor, pueda también tener un lugar, puedan tener, Señor, parte, una herencia allá en el cielo contigo. Gracias, Padre bendito. Limpia todo lo que esté estorbando, cualquier preocupación, cualquier cosa que esté estorbando en nuestra mente, algún problema, alguna aflicción, Señor. Padre, que nos podamos concentrar en ti, y de esa manera, Señor, gozarnos en tu presencia. Padre, como dice tu palabra también en el Salmo 37, deleitarnos en ti, Señor, y tú harás todo lo que nosotros no podemos hacer. Gracias, Padre bendito. Oramos en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos en 2 de Corintios 5:17. El título de esta predicación, hermanos, de esta tarde se llama Un hombre nuevo. Un hombre nuevo, entiéndase una persona, puede ser un hombre o una mujer. Estamos hablando del género humano, ¿verdad? Entonces el título se llama Un hombre nuevo, una persona nueva. Dice así el libro de 2 de Corintios 5:17. Dice: de manera que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Primeramente, hermanos, amigos, el apóstol Pablo es quien escribe esta parte de la Biblia, es quien escribe esta carta, ¿verdad?, a una iglesia que estaba en Corinto. Y dice: si una persona, ¿verdad?, que está en Cristo, es decir, que está de una manera permanente, que no es una persona que está nada más un momento por la emoción, por el entusiasmo, y luego se retira, no, ¿verdad?, no puede nacer de nuevo, no puede ser una persona nueva. Dice el apóstol Pablo: de modo que si una persona está en Cristo permanentemente, entonces será una nueva criatura, ¿verdad? Una nueva criatura en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de vivir. Y el apóstol Pablo continúa diciendo: las cosas viejas pasaron, es decir, todo tu pasado, todas las cosas que hemos hecho mal, que nos hemos equivocado, que hemos ofendido a Dios, que hemos estado apartados de Dios, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, toda nuestra vida pasada, equivocada, llena de errores y de equivocaciones y de pecados, que posiblemente esos pecados son
conscientes o pueden ser inconscientes, ¿verdad? O pueden ser, esos pecados pueden ser voluntarios. Yo sé que eso que estoy haciendo está mal, yo sé que a ese lugar que voy está mal, yo sé que eso que digo está mal y aún así lo hago. Y entonces, ¿verdad? También eso, todas esas cosas viejas han quedado atrás y todas entonces serían hechas nuevas. En otras palabras, hermanos, podríamos decir que esos pecados Dios los echa en el baúl del olvido, ¿verdad? Los echa hasta lo más profundo del mar. Nuestros pecados son borrados y ya no tenemos ninguna cuenta pendiente con el Señor. No tenemos nada en contra con Dios. ¿Por qué? Porque permanecemos en Cristo Jesús, en sus promesas, por la fe en Jesucristo, y de esa manera, ¿verdad?, el Señor nos limpia, nos regenera, nos justifica. El apóstol Pablo sabía muy bien, hermanos, el apóstol Pablo, quien escribió esta parte, él sabía muy bien lo que estaba diciendo, lo que estaba escribiendo la iglesia de Corinto. Él era un hombre sanguinario en su vida vieja pasada, anterior. Era un hombre arbitrario, era un hombre violento. Hermanos, era un hombre asesino. Mucha gente cree que los santos, San Pablo, San Mateo, el apóstol San Juan, eran personas que no rompieron ni un plato en su vida, que se pasaron su vida, toda su vida fue piadosa. No, hermanos. La Biblia es un libro maravilloso que no esconde los errores, no esconde los pecados de los personajes, de esos siervos de Dios que usó grandemente, como el apóstol Pablo en este caso, ¿verdad? Y el apóstol Pablo sabía que Dios puede hacer de cada persona un nuevo hombre, una nueva creación. Vamos a buscar, por favor, hermanos, el libro de Hechos 26. El libro de Hechos, capítulo 26, del 9 al 18. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, estaba narrando su conversión, lo que él era antes y ahora dice, ¿verdad?, lo que ahora era en Jesucristo. Dice Hechos 26, del 9 al 18, yo ciertamente, hablando Pablo, ¿verdad?, había creído de mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, de muchos de los cristianos, de los creyentes, habiendo recibido poderes, es decir, habiendo recibido autorizaciones de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, dice Pablo, yo consentí, yo aprobé la muerte de esas personas, dice el verso 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y dice el apóstol Pablo, yo estaba ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes, con permisos, con autorizaciones y en comisión, ¿verdad? Iba por encargo de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, para ponerte por servidor y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, aquí está la instrucción, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz,
para que se conviertan de la potestad de Satanás, se conviertan a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesucristo, reciban el perdón de pecados y una herencia entre los santificados. Hermanos, el apóstol Pablo, ¿verdad?, estaba preso en ese momento. Él está defendiendo su causa y estaba delante del rey, un rey que se llamaba Agripa, ¿verdad? Y él comienza a decir lo que él era antes, pero también empieza a decir cuando tuvo un encuentro con Jesús, cuando Jesús se le apareció, y ahora, ¿verdad?, él mismo, Pablo, había recibido una nueva instrucción. Pablo había sido enviado por los escribas, por los fariseos, había sido enviado por los principales sacerdotes para perseguir a los cristianos. Tenía autorización de ellos de entrar en las sinagogas. Las sinagogas eran el lugar de reunión de los judíos, o los templos, ¿verdad?, para sacarlos, fueran hombres, mujeres, niños, cualquier tipo de persona de cualquier edad, incluso consentían en su muerte. Pero cuando este hombre, Saulo, que posteriormente fue cambiado su nombre a Pablo, narra cómo dice que iba en ese camino a Damasco, se le aparece una luz que resplandecía más que el sol, iban en su caballo, dice que todos los que iban con él cayeron a tierra, y escuchó una voz y que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esto, hermanos? Que dura cosa es que tú estés golpeando algo que te estás lastimando a ti mismo. En este caso, los coces era algo que se le ponían a los animalitos de carga, a los toros o a los bueyes, y cuando esos animalitos se sentían incómodos, daban patadas al metal, al fierro, pero solamente al patear ese coce, ese aguijón, ellos mismos salían lastimados. Era inútil luchar contra ese metal, contra eso que estaban uncidos. Y de esa misma manera, ¿verdad?, el Señor Jesús le dice a Pablo: dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Hermanos, el Señor Jesucristo había dado una nueva instrucción ahora de ir a los gentiles a predicar, a ser testigo de lo que había visto y de lo que el Señor Jesús le iba a manifestar más adelante. Lo maravilloso, hermanos, que el apóstol Pablo, siendo un hombre duro, un hombre de convicción en sus creencias, ahora atiende a la voz de ese Dios majestuoso que era Jesucristo y recibe las instrucciones. Era una instrucción muy clara de Jesús de predicar el Evangelio para que se conviertan las personas de las tinieblas, se conviertan a la luz, que se vuelvan del cautiverio donde los tiene Satanás, que se conviertan a la libertad de Cristo, para que sean perdonados sus pecados y que también ellos tengan parte, tengan una heredad juntamente con los demás santos, con los demás escogidos allá en el cielo. Hermanos, el apóstol Pablo era un hombre preparado académicamente, era un hombre bien educado, tenía dos nacionalidades, tenía la nacionalidad romana y la nacionalidad judía. Sabía también un oficio de fabricar tiendas. Era un fariseo bien preparado por uno de los mejores maestros de aquella época. Ese hombre se llamaba Gamaliel. Y hermanos, Pablo era muy inteligente. Y ese hombre, ¿verdad?, no rechazó, no pospuso, no ignoró el llamado que le hizo Jesús a su vida. Y Pablo acudió al instante. Qué maravilloso, hermanos, que ese hombre, con sus convicciones religiosas, con sus convicciones de costumbres judaicas, escucha la voz de Dios y enseguida atiende a su llamado. No lo pospuso, no dijo: pues Señor, pues déjame
pues primero hacer unos negocios, déjame ir con mi familia, despedirme. No, enseguida el apóstol Pablo acude al llamado que le hace el Señor Jesucristo. Vamos a ver la vida de otro hombre que también fue llamado por Jesús a su ministerio. Vamos a hablar un poquito de Mateo. Vamos buscando el Evangelio de Mateo. Mateo fue un hombre, fue un discípulo de Jesús, pero antes de que Jesús lo llamara, Mateo era un cobrador de impuestos. Ese era su trabajo, era un cobrador de impuestos. Y en esa época a los cobradores de impuestos le llamaban publicanos. No eran bien vistos en la sociedad, hermanos, los publicanos. Eran malqueridos. Mateo era un judío rico, al servicio de Roma, al servicio del rey Herodes. Y como les decía, hermanos, esto era mal visto por sus compatriotas, porque los romanos gobernaban sobre los judíos y muchas veces eran humillados por los romanos. Entonces, hermanos, Mateo era un hombre que servía a Roma. Y es como hoy, ¿verdad? Pudiéramos manejarlo como el malinchismo. Como que nosotros preferimos más a otras personas más que a nuestra propia casa, más que a nuestra propia familia, porque ellos tenían un beneficio mientras sus conciudadanos, mientras sus compatriotas estaban siendo humillados, estaban siendo vejados y maltratados. Hermanos, esto es como les comentaba, es como el malinchismo, preferir a otras personas en lugar que a los de nuestra propia casa. Por eso los publicanos eran mal vistos por su pueblo. Los publicanos cobraban los impuestos de una provincia y por lo regular esos impuestos eran excesivos, teniendo ganancias deshonestas y enriqueciéndose de esa manera. Vamos entonces a ver cómo fue el llamado de Mateo. Estamos en Mateo, vamos a buscar el capítulo 9. Mateo 9, del 9 al 13. Dice así la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido a sentarse juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos, cuando vieron esto los religiosos, los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, este pasaje nos dice que los escribas y los fariseos eran de un sistema religioso, político, y eran muy hipócritas. Ellos sabían que también ellos tenían pecados como el resto de la demás gente. Pero por el simple hecho de ser judíos, ellos se sentían más que los demás. Entonces, cuando Jesús llama a Mateo estaba en un día común, en un día normal trabajando, y va pasando Jesús por la calle y ve a Mateo y le dice: sígueme. Y Mateo entonces no lo pensó, hermanos. Dice este pasaje que leímos, que de inmediato se levanta y sigue a Jesús. Lo mismo que el apóstol Pablo, ¿verdad? No titubeó, no pensó. Fue de inmediato la obediencia de seguir a Jesús. Se dice, hermanos, que Mateo invita a una comida
a los fariseos juntamente con Jesús y a otros publicanos. Y cuando estaban en la mesa, los fariseos ven a Jesús que estaba con publicanos y con pecadores y dice: oigan, ¿por qué su maestro come y convive con gente pecadora y con publicanos? Recuerden que los publicanos eran mal vistos por la sociedad judía. Y entonces Jesús, al escuchar esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dice Jesús: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo, al acudir a ese llamado de Jesús, hermanos, tuvo en poco aquella riqueza que él poseía. Él no pensó, él no dijo: ya no voy a tener riquezas, ya no voy a tener ganancias jugosas y abundantes. Si sigo a Jesús, me voy a perder de las riquezas. Él no lo pensó así, sino cuando escuchó la voz de Jesucristo, de inmediatamente después acude a su llamado y sigue al Maestro. Tuvo en poco su riqueza y valoró más a aquel que lo estaba llamando. Lo dejó todo para seguir a Jesús. Sabía que como publicano era rechazado por su propio pueblo, pero también sabía Mateo que al estar con Jesús podría hacer un cambio desde lo más profundo de su ser. Y Jesús, con todos sus errores y con todos sus pecados y con todos los fraudes que se hacían al cobrar los impuestos, así Jesús lo llamó para su servicio, para que fuera su discípulo. Hermanos, ¿no es maravilloso que el Señor ponga sus ojos en cada uno de nosotros y que nos acepte así como estamos en nuestra condición actual, llenos de pecados, llenos de errores, llenos de fraudes? El Señor a eso vino, a llamar a pecadores como usted y como yo, a salvarnos, siempre y cuando nosotros acudamos a ese llamado que el Señor nos hace hoy de seguirlo y permanecer en Él. Vamos a ver otro ejemplo más, que Jesús llamó a personas imperfectas para su ministerio. Estamos en Mateo, vamos a retroceder unas cuantas páginas atrás, en Mateo capítulo 4, del 18 al 23. Esta es la narración cuando Jesús, el Señor, va caminando y ve a unas personas que estaban ahí y también les dice: sígueme. Dice Mateo 4, 18 al 23: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, es decir, síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando, otra vez dice, al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, lo acabamos de leer. Jesús llamó a Simón, lo que es el apóstol Pedro, y llamó a Andrés, a su hermano. Al instante que los llama Jesús, acuden al llamado. También llamó a Jacobo y a Juan, y estaban, ¿verdad?, preparando. Jesús estaba preparando su equipo de discípulos. Jesús estaba preparando, convocando a su equipo de aprendices. Gracias.
Y ellos también, hermanos, acabamos de leerlo, que dejaron inmediatamente sus actividades para seguir a Jesucristo. Eran pescadores, era un trabajo muy duro, tenían que estar bajo el sol, era un trabajo pesado, resistían las inclemencias del tiempo. Los pescadores eran rudos de carácter, no eran suaves y delicados al hablar, no tenían preparación académica como Mateo o como Pablo. Posiblemente, hermanos, estos pescadores eran mal hablados, eran violentos porque recordemos cuando estaba Jesús orando en el huerto del Getsemaní y vienen los soldados romanos para arrestar a Jesucristo, para crucificarle. Recuerden que el apóstol Pedro saca su espada, se va contra un soldado romano y le corta una oreja. Era violento, era de un temperamento arrojado, aventado, era muy violento, muy agresivo, muy impulsivo en sus emociones. Hermanos, pero al ser entrenados, al ser moldeados, al ser transformados por su maestro, esa rudeza, aquella violencia, aquel carácter fue transformado en nuevas criaturas, en nuevos hombres. Cambiaron su manera de hablar, cambiaron su manera de pensar, cambiaron su manera de comportarse, es decir, su vida giró de 180 grados, ¿verdad? Tuvo un giro su vida. Ya no eran las mismas personas que en el pasado. Antes de conocer a Jesús eran unas personas. Cuando conocen a Jesús y son entrenados por Jesucristo, habían aprendido la palabra del Señor, entonces fueron unas nuevas personas, nuevos hombres. Había un antes y un después de haber estado con Jesús. Pero no solamente hombres han sido transformados por el poder de la palabra de Dios, también había mujeres que habían sido transformadas y perdonadas por el Maestro. Recordemos aquella mujer adúltera, esa mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, y casi esa mujer iba a morir apedreada por el pecado que había cometido. Los fariseos iban a cometer ese asesinato, ese juicio, pero Jesús la perdonó. Jesús no la condenó. Le dijo: vete y no peques más. Tu fe te ha salvado. Había otras mujeres también. Pensemos en Marta y María, aquellas mujeres que eran hermanas de Lázaro, ese hombre que había estado muerto y que Jesús lo llama de la tumba y le dice: Lázaro, ven fuera. Ya tenía 3 días que estaba muerto. Había mujeres también piadosas, había también mujeres que seguían y que amaban a Jesús. Todos estos personajes, hermanos, hombres. Checa la luz. Tócalos ahí en la cortina, por favor. Todos estos personajes, hermanos, y hay muchos más, que fueron hombres y fueron mujeres cambiadas y transformadas por el poder de la palabra de Dios. Hoy, todo creyente tiene la misma encomienda, tiene la misma comisión de predicar el Evangelio de Cristo, para alcanzar a aquellas personas que están en tinieblas, para alcanzar a aquellas personas, predicarles el Evangelio, compartirles el plan de salvación, para que sean trasladadas de las tinieblas a la luz, que sean trasladadas de la potestad de Satanás a la libertad de Jesucristo. Amigo, si usted no ha hecho una decisión por Jesús, si usted ha pospuesto el llamado que Jesús le dice: sígueme, ven, yo te quiero perdonar tus pecados, ¿cuál va a ser su reacción al escuchar hoy
el mensaje de salvación. Hoy Jesús nos refrenda aquellas palabras que le dijo a Jacobo, que le dijo a Pedro, que le dijo a Mateo: sígueme. Ellos obedecieron de inmediato. Hoy, ¿cómo va a ser tu reacción? ¿Vas a posponerlo? ¿Vas a postergarlo? ¿O vas a decirle: Señor, sí, me arrepiento de mis pecados, perdona mi maldad, yo te abro las puertas de mi corazón, entra en mi vida, Señor, te recibo y te reconozco como el Salvador de mi alma? Quiero aclarar algo, amigos, hermanos, quiero aclarar algo. El Señor hoy no te está diciendo que al seguirlo dejes tu trabajo, abandones a tu familia, dejes todo al abandono. Tenemos responsabilidades, pero el Señor está llamándote a una vida santa. El Señor nos está llamando a todos a una vida de santificación, de permanecer en sus palabras. Dice 2 Corintios 5:17, de manera que si una persona está en Cristo, permanece en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Dios quiere hacer de usted una nueva criatura. ¿Estás preparado? Dice otro pasaje, ¿verdad?, que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Aquellas personas que no tienen el temor, al decir violentos, quiere decir con la decisión. No es que sean agresivos o que vayan buscando problemas por la calle, no. Aquellos que son violentos, los que tienen la decisión, la firmeza de decir: sí, yo sigo a Cristo, no me importan las burlas, no me importan que la gente me deje de hablar, que mi familia ya no me quiera, que me corte de la familia. Yo quiero seguir a Jesús en una vida santa, en una vida limpia. Hoy el Señor nos hace este llamado de seguirlo. ¿Cuál es tu reacción? Dios les bendiga a todos. Amén, hermanos. Pues así es. Muchas gracias. Pues por la bendición, ¿verdad?, de tener a un Padre que nos ha cambiado, que nos ha hecho nuevas criaturas. Vamos a continuar, hermanos, con este servicio de esta tarde. Con las ofrendas, quería pedir a mi hermano Luis si podía pasar, pero no se encuentra. Hermano, si nos puedes ayudar con las ofrendas. Sí. Por favor. Vamos a ver por las ofrendas. Dios Padre que estás en todos los cielos, querido mi Dios, gracias por el día de la vida, gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí, mi Dios, a pesar de las circunstancias que pasó con la camioneta, que pues aparece se descompuso algo, mi Dios. Te pido, mi Dios, que provee lo necesario para que se componga. Te pido, mi Dios, pues por los hermanos que estamos aquí reunidos, mi Dios, dice la palabra de Dios que 2 o 3 personas o más, pues tú estarás con nosotros, mi Dios. Te pido, mi Dios, que bendigas pues este día, que la predicación haya sido de gran bendición, mi Dios. Al igual que pues muchas gracias por las palabras que pues hoy nos has dado, mi Dios. Que estas palabras pues no se queden en el vacío, sino se queden en nuestro corazón y nuestra mente, mi Dios, que lo llevemos a cabo pues todos los días con nuestra familia, nuestros amigos, con todos los de nuestro alrededor, mi Dios. Te pido, mi Dios, por la petición de por los diezmos y las ofrendas. Te pido, mi Dios, que bendigas pues este dinero, esta economía, mi Dios, que sea pues suplida todas las necesidades que se requieran, mi Dios. Perdón por todos los pecados que hemos hecho delante de ti. Llévanos con bien a nuestras casas, mi Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A ponerse de pie, vamos a cantar un par de alabanzas más.
La siguiente alabanza que vamos a entonar sería el Salmo 9. Salmo 9. Sí. Te alabaré con todo mi corazón, te alabaré, Señor. Contaré todas tus maravillas, te alabaré, Señor. Me alegraré y me regocijaré, te alabaré, Señor. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, te alabaré, Señor. Te alabaré con todo mi corazón, te alabaré, Señor. Contaré todas tus maravillas, te alabaré, Señor. Me alegraré y me regocijaré, te alabaré, Señor. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, te alabaré, Señor. Así es que en todo momento dice la palabra que por las mañanas me buscarás, ¿verdad? En todo momento, desde el día que nos levantamos, tenemos que darle gracias a Dios por un día más de vida. Pues por eso estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Para alabarle. Vamos a entonar una siguiente alabanza, hermanos, que se titula En la cruz. Ese es un himno muy viejito, a ver si lo recuerdan.